deportar 11 millones de migrantes, terminar la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos con dinero mexicano y sacar a todos los supuestos migrantes, criminales, violadores y narcotraficantes que entran de forma ilegal a territorio estadounidense fueron las promesas de Trump durante su tercera campaña electoral. Y este tema de lucha contra los migrantes sin importar su procedencia o condiciones representó uno de los fuertes pilares que le sumaron votos a su victoria. Pero ¿será posible deportar 3 millones de personas por año? Unas 2.000 personas por mes. ¿Tiene Estados Unidos la capacidad en personal y dinero para financiar estas deportaciones? En esta segunda entrega de la serie Una reelección llena de promesas gigantes, vamos a analizar qué pasará con la migración en Estados Unidos durante el próximo mandato de Donald Trump. We're like a garbage can for the world. On day one, I will launch the largest deportation program in American history to get the criminals out. La migración fue uno de los principales gritos de batalla de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y lo volvió a hacer este 2024, esta vez con una retórica antimigrante más fuerte y agresiva. Acusó a los migrantes indocumentados de comerse perros, gatos, asesinar a estadounidenses y envenenar la sangre del país, y prometió llevar a cabo deportaciones masivas para limpiar el suelo estadounidense. Sin embargo, el nivel de deportación que vislumbra Trump es en la realidad muy poco probable. El escritor colombiano Enrique Patiño, especialista en temas migratorios, declaró a la agencia DW que la migración va a seguir creciendo, no se ha podido parar nunca en la historia de la humanidad y no se va a detener tampoco ahora. Para este analista y otros, Trump protagonizó un show organizado alrededor de la migración. Sin embargo, el costo de devolver a alrededor de 11 millones de migrantes es altísimo, y más que dinero requiere negociaciones con los países receptores y un intermediario ante el peligro que corren algunos al tener que regresar a sus países de origen. J.D. Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con ABC que la deportación masiva podría empezar con 1 millón de personas, una acción que los economistas calculan podría costar unos 100.000 millones de dólares. Varios detractores del líder republicano opinan que deportar esta cantidad de gente es tan absurdo como terminar el muro fronterizo que inició en su primera presidencia y lo hace aún más irreal pensar que México va a pagar por esa construcción. Sí se espera que Trump endurezca radicalmente la política migratoria y podría hasta efectuar algunas deportaciones graduales para demostrar que cumple, pero acabar con este fenómeno económico, social y humanitario es prácticamente imposible. Ante esta situación, países como México deberán repensar en cómo atender a la población que queda estancada en sus zonas fronterizas para evitar una sobrepoblación en las ciudades que colindan con Estados Unidos. Y acá es donde entra el temor de que la zona de cruces se podría volver más caótica e insegura. Donald Trump adelantó que nombrará a Thomas Homan como director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Homan ya había ocupado este puesto en su primer mandato y fue quien instauró la política de separación de familias migrantes que afectó a cerca de 4.000 niños y ahora será el encargado de las deportaciones masivas. Entre el abanico de nacionalidades, la mayoría de migrantes son de México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y países considerados dictatoriales como Venezuela y Nicaragua, o en proceso de colapso económico-político como Haití. Además, el otro factor que prácticamente imposibilita los deseos de Trump es que sacar a los inmigrantes provocaría un daño directo y serio en la economía estadounidense, así como aumentaría los servicios de traficantes de documentos debido a la necesidad de legalización. La Organización Internacional para las Migraciones advierte que cuando las personas no encuentran vías legales, empiezan a buscar canales irregulares que son extremadamente peligrosos. En este sentido, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump, reconoció a Los Angeles Times que el crimen organizado es el mayor beneficiario ante las presiones migratorias, porque ya los ingresos por tráfico ilícito de personas son iguales o superiores a los ingresos de tráfico de drogas. Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el Instituto de Investigación Pew Research Center. La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en 6 estados: California, Texas, Florida, Nueva York, New Jersey e Illinois. También se registra la llegada de 500.000 migrantes beneficiados por permisos humanitarios provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Mark Hetfield,
CEO de la organización GIAS de apoyo a refugiados con sede en Estados Unidos, explicó que muchos de los inmigrantes no tienen a dónde ir porque hay países donde no existe un sistema de asilo o donde, aunque puedan recibir refugio, eso no significa que necesariamente estén a salvo. Por ejemplo, los retornos a países como Cuba y Venezuela podrían complicarse por los conflictos diplomáticos que viven, y en el caso de Haití, defensores de los derechos humanos exigieron a todos los países, incluido Estados Unidos, que detengan las deportaciones debido a la crisis interna que vive ese país. Sin duda, la nación más afectada sería México, pues de los 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, unos 5 millones no tienen su situación migratoria legalizada, y las deportaciones masivas afectarían las finanzas de millones de familias mexicanas y de toda la economía de ese país, pues solo en 2023 las remesas provenientes de Estados Unidos sumaron unos 63,000 millones de dólares para México. Una deportación masiva costaría miles de millones de dólares, reduciría la capacidad productiva de Estados Unidos al disminuir de forma inmediata su mano de obra más elemental, provocando un impacto negativo en sus cifras económicas, y además de crear, de seguro, roces diplomáticos y situar en una posición de posibles violaciones a la ley internacional y de derechos humanos.